una de las acciones más lindas que yo disfruto un montón con Fabricio, charlar un poco con él. Y aparentemente el cerebro, viste, perdés un pedazo, pero sigue funcionando después. Sí, sí, crece, se achica. Voy a intentar tocar muchos temas, así que perdón si tomo muchos ejemplos de distintas cosas, pero el componente principal es que entender que nuestro cerebro está en continua acción, ¿sí? Si uno se imagina un cerebro o alguna vez ve un cerebro en una carnicería o en una disección o en una foto, parece un elemento estático, gelatinoso, pero estático. Y tenemos que entender que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, el cerebro va cambiando de forma, de tamaño, y por dentro esos cambios implican mayor conexiones, mayor densidad, mayor cantidad de conexiones sinápticas, ¿sí? Hay dos ejemplos que voy a contar. Uno es muy conocido, que es el famoso caso de los taxistas de Londres, muy estudiado y muy contada la bibliografía. Pero se los cuento en detalle porque es muy simpático el experimento. En la época en la cual no existían los GPS, que hay en la actualidad por todos lados, las personas se guiaban por los mapas mentales que tenían en la cabeza, ¿sí? Y lo siguen haciendo muchas personas, por suerte. No, pero vos antes el GPS no existía y tenías que ir a... Ahora yo no salgo de mi casa sin el GPS. Bueno, no habían... Otra vez pone Jurassic Park, qué malo que es esto. Bueno, pero había guías de calles, ¿sí? La guía La física. Peugeot. O sea, había un montón de guías que te indicaban y vos llegabas. Pero bueno, más allá de eso, los taxistas tenían en la cabeza, y lo siguen teniendo muchos. Yo a veces cuando me subo a un taxi y veo que la persona es taxista de muchos años, le pregunto, cuando no usa GPS, cuáles son las claves visuales que tuvo. Entonces me dice, en la esquina hay una florería, en la otra esquina, o sea, tiene en la cabeza ese mapa. Entonces, Londres es una ciudad muy compleja, donde sacar la licencia de taxi, o era muy compleja sacar la licencia de taxi, y la ciudad es muy intrincada, por lo cual una de las cosas que se les evaluaba a los taxistas era la orientación. Es que le digan, vamos a la calle tal y tal, y la persona vaya a esa calle, no busque en ningún lado, ¿sí? Eso en la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas aplicaciones se les pide que tengan nociones de dónde están los hospitales, dónde están las plazas, se sigue manteniendo. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue tomar a estas personas y observaron que comparado a otras personas que no eran taxistas, la región, una región específica del cerebro que se llama hipocampo, que es donde se procesan las memorias espaciales, las que tienen que ver con ubicarme, por ejemplo, en una ciudad o en mi casa, estaban ensanchados muchísimo. O sea, el hipocampo era mucho más ancho, era mucho más grande de los taxistas que lo fortalecían. Entonces ahí podemos hacer como una analogía media rara, pero para que se entienda, que es que en esos casos el cerebro funciona como un músculo. Si vos le das, ¿sí?, a ese músculo mental que tiene que ver con una memoria espacial, con ubicarse en un mapa, eso va ensanchándose. Por otro lado, hay un caso un poco más, no tan... acá se probó con mozos, lo hizo Facundo Manes cuando investigaba con los mozos del Tortoni, que tenían que ver con la orientación, cómo los mozos, no del Tortoni, de los bares, de los bares que eran que tienen los mozos más longevos, esos mozos que hace años que están trabajando, y era la posición. Y tenía un poco que ver con esta cuestión de mapas espaciales. O sea, el taxista que se acordaba de todas las calles tenía un área del cerebro más grande que aquel que no ejercitaba la memoria de impune. Exacto. Aunque no nos demos cuenta, porque no nos estamos escaneando el cerebro todo el tiempo, probablemente tengamos más desarrollo en algunas áreas que otras, dependiendo de las actividades que hacemos. Maroto me dice, están todos perdidos, ahora estamos todos perdidos. Bueno, uno de los dilemas que tiene la tecnología es ese, ¿sí? O sea, no quiero caer en el celular, pero puedo caer en algo un poco más moderno que es, no sé, el chat GPT, ¿sí? El chat GPT es un asistente virtual que tiene inteligencia artificial que puede escribir un libro. Le decís, quiero escribir un libro de 200 páginas sobre cardiología, y lo escribe, ¿sí? O sea, busca información de un montón de lados. Hay que ver si está bien, si está mal, pero lo escribe. Sí. Entonces, en algún punto la tecnología va a reemplazar muchas tareas que nosotros hacíamos y que nos hacen humanos, pero que por otro lado le genera muchos beneficios al cerebro. Porque para los taxistas, hacer ese esfuerzo mental les generaba que ese músculo esté mucho más activo. Hay otro caso que yo creo que hice referencia en algunos momentos, que tiene que ver con la formación educativa, ¿sí? O sea, con una parte específica de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Cuando uno va a la escuela, o cuando uno aprende, en todos los momentos que uno aprende, utiliza casi siempre la parte frontal del cerebro porque tiene las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están relacionadas con tareas
muy específicas que utilizamos casi siempre para aprender. Por ejemplo, la memoria de trabajo, ¿sí? Retener cierta información un ratito para poder hacer una cuenta o tomar un dictado. La planificación, ¿viste? Me voy a ordenar. Primero hago esto, después hago esto. Cuando te enseñan a hacer ecuaciones o cuentas, organizar, hacer mapas mentales, todo depende de la corteza prefrontal. Y lo que se estudió es que la corteza prefrontal, a medida que nosotros vamos creciendo, crece en nuestro cuerpo y también crece en nuestro cerebro. Pero se ensancha a medida que nosotros nos vamos formando. Entonces podemos suponer que una corteza prefrontal más ancha es más saludable. Es una persona que aprende más cosas, tiene más capacidades, más oportunidades. Tengo más frente. Tenés más frente. Tenés más frente. Sí, es verdad. Qué frente ancha tiene. Claro. Ese debe ser inteligente. ¿Viste? Sí, de hecho lo contrario es un insulto muy viejo que era cocolizo. O sea, la Cocolizo. palabra Sí, cocolizo, claro. a mí me lo contó un neurólogo hace muchísimo tiempo, se le decía a otra persona cocolizo porque el cerebro, como estamos viendo en la imagen, tiene muchas rugosidades. Entonces, que vos tengas el cocolizo significa que no tenés rugosidades, que no tenés como materia gris o no tenés determinadas capacidades. Entonces, si seguimos con esta lógica de que el cerebro más ancho tiene más oportunidades o más capacidades de hacer determinadas cosas, como por ejemplo aprender más, se hizo estudios que son bastante terribles sobre el efecto de la formación educativa de los padres sobre la formación educativa de los hijos. Entonces lo que hicieron fue separar a los padres en 3 niveles, niveles de poca formación educativa, de educación media y educación muy alta, y no estudiar la corteza prefrontal, el ancho de la corteza prefrontal de esos padres, sino estudiar el ancho de la corteza prefrontal de sus hijos. A ver si las altas capacidades educativas que tenían las personas Se heredaba. no se le daban, pero le daban ciertas facultades para fomentar determinadas cuestiones. Y observaron que sí, en un porcentaje pequeño, O sea pero que hay si una tu padre es diferencia. muy formado, vos tenés el cerebro un poco más ancho ahí. Claro, o sea, cuanto más cuanto más formados educativamente, cuanto más años tengan de educación formal esos padres, en ese experimento, ¿sí? Pero el dato más terrible es que descubrieron que había una correlación negativa entre el ingreso de esos padres, ¿sí? O sea, los padres y madres que tenían menos recursos económicos, sus hijos tenían esas cortezas prefrontales más finitas, ¿sí? Entonces, la conclusión de estos investigadores es bastante terrible, ¿sí? Pero no es Pero real. real, pero no es desalentadora, porque lo que estamos hablando es que es de plasticidad. Entonces, ¿eso qué significa? La conclusión que ellos dicen es, las personas que tienen menos fomento educativo les pueden dar menos educación a sus hijos, le pueden dar menos incentivo, pero las personas que tienen menos ingresos económicos tienen menos tiempo, porque están pensando En cómo sobrevivir. en cómo sobrevivir, ¿sí? Entonces, en algún punto lo que tenemos que entender es que condicionar a los padres y a las madres no solamente condena a su generación, sino condiciona a la próxima generación. La buena noticia, y tiene que ver con la neuroplasticidad, es que ese cerebro puede revertir, que no es una cuestión genética, ¿sí? Que si esa persona se inserta en una condición sociocultural o educativa mejor, va a aparecer ese ensanchamiento del cerebro. Es fantástico porque por ahí hay muchas personas que nos están mirando que han tenido un accidente cerebrovascular o personas que tienen accidente cerebrovascular. Y esto te demuestra que el cerebro tiene una capacidad como para poder recuperarse, ¿no? Sí, si bien por obvias razones, cuando somos más jóvenes, esta capacidad está mucho más fortalecida, ¿sí? Por ejemplo, un niño, ya habrán visto datos en internet por todos lados, cuánto aprende un niño en los primeros años, qué cantidad de palabras, qué cantidad de conceptos, andar en bicicleta, bueno, leer distintos idiomas. Si pasan todas esas cosas, en algún punto te da la pauta de que la juventud tiene más plasticidad. Pero no significa que si bien en la madurez esa plasticidad empieza a caer, ¿sí? Si bien empieza a caer, no significa que uno no pueda seguir aprendiendo, ¿sí? Tenemos un elemento muy valioso, que es que estos dos polos de edades, los más jóvenes y los más grandes, muchas veces tienen elementos bastante similares, como por ejemplo la imaginación, ¿sí? Nosotros evaluamos la imaginación en niños de 5 años y en personas de 90. ¿Cómo tienen la misma imaginación? Si este niño tiene un cerebro espectacular y súper joven y puede conectar un montón de cosas, y la persona de 90 tiene un cerebro mucho más deteriorado. Bueno, Pero se sigue imaginando.
Claro, en realidad lo que sucede es que este niño no tiene elementos, no está cargado de información. Y este cerebro, por más que sea mucho más rígido, está lleno de historias y datos. Por lo cual, digo, no hay que pensar que si bien la plasticidad va cayendo, no somos capaces de aprender. Aprenderemos otro ritmo, aprenderemos otras cosas, aprenderemos de otra manera, con otras estrategias, pero bueno, lo que no hay que dejar nunca es de querer aprender. Quiero terminar con esto. Primero, querer aprender. Y algo que vos siempre decís y resaltamos acá, que es el hecho de contar historias, que vos lo remarcás mucho eso. Sí, ayer leía una nota que le hicieron a Jorge Medina, que yo siempre lo traigo para acá, y él planteaba, si queremos tener, digo, parte de la memoria, o sea, parte del músculo de esta memoria, si no sos taxista en Londres, también sirve para otras cosas. O sea, vos necesitas músculos para acordarte, no sé, está bueno acordarte de los precios del supermercado, está bueno acordarte de los nombres de la gente del barrio, está bueno acordarte autores. Y en gran parte el ejercicio más simple para hacer elementos de memoria, para ser bueno teniendo memoria, es leer. Hoy vi un paciente que se llama Eugenio Arena, que lo quiero mucho, que vos estás trabajando, no me va a estar viendo, pero decía, bueno, me estoy olvidando las cosas. Y no tenés problema de memoria, tenés muchas otras cosas, pero no tenés un problema de memoria. Y el tema de lo que decís, leer y contar lo que lees, me parece que ahí está una de las llaves más importantes. Sí, la gracia de leer tiene que ver con que uno tiene que, no lee el libro todo seguido, lo va leyendo por partes, entonces tiene que recordar en qué parte estaban los personajes. Hay un montón de elementos que si la lectura es placentera, bueno, se puede dar y no solamente nos llena de una historia alucinante, sino nos mejora el cerebro. Yo digo la lectura biblioterapia. O sea, También. es una terapia en la cual vos lees una novela, si te gusta la ficción o Corín Tellado, para que estar en época, Sí, lo sí. que quieras, Y la- pero esto te da la imaginación y pensar de Absolutamente. cómo era la persona y el lugar, y cuando está descrito es genial. Fabricio, como siempre, es extremadamente placentero charlar contigo, mismo vos lo digo. disfrutás en casa.